El Silmarillion de Tolkien es una joya literaria, aunque su estructura puede llegar a intimidar. Pero, ¿y si te dijera que puedes disfrutar de esta obra de una forma más accesible, sin perder su fidelidad al lore original? Lo que estás a punto de escuchar es algo nuevo, nunca antes hecho. Transformado en un relato narrativo y envolvente, este homenaje te permitirá escuchar un relato que forma parte de una colección de 4, que completan todo el período correspondiente a la creación de la Tierra Media. 4 historias que te llevarán y te sumergerán por un inolvidable viaje. Si amas la Tierra Media tanto como yo, este viaje es para ti. Suscríbete, dale a me gusta y prepárate para vivir el Silmarillion como nunca antes. Bienvenido a Somnaria. Empezamos con el primer encuentro. Sauron conoce a Morgoth. Los Maiar acaban de llegar a la Tierra Media, pero no todos encontrarán su lugar entre la luz. Mairon, el más prometedor, y quien en un futuro será conocido como Sauron, se cruza por primera vez con Morgoth en un encuentro que podría cambiar el curso de la creación. El aire estaba cargado de cenizas y lamentos silenciosos, como si la Tierra misma estuviera procesando el peso de la Primera Guerra. La Tierra Media aún no tenía forma definitiva. Era un mundo caótico, plagado de protuberancias, depresiones y mares que nacían donde las montañas caían. Aún no había sol ni luna, solo un cielo perpetuamente gris que ocultaba los vestigios de la que había sido la primera gran batalla entre los Valar y Melkor. Y desde aquella batalla, los Valar comprendieron que Melkor ya no era simplemente uno de los Ainur caídos, sino algo mucho más oscuro y corrupto. Había renunciado por completo a su lugar en la música de Ilúvatar y se había convertido en el enemigo de todo lo bueno en Arda. Para marcar esta transformación y rechazar la memoria de quien alguna vez fue, decretaron que su verdadero nombre no sería pronunciado nuevamente, y desde ese momento en adelante, Melkor sería llamado por el nombre de Morgoth, el oscuro enemigo del mundo, un título que resonaría con el miedo y el odio que su nombre inspiraría durante las eras venideras. Los Valar, los guardianes de la visión de Ilúvatar, estaban reunidos en una llanura fracturada, marcada por el fuego y las sombras. La batalla en Utumno, la fortaleza del rebelde Morgoth, no había sido un triunfo. Más bien, era un recordatorio de su creciente poder. Uno de los suyos de menos poder, un Maiar, había sido corrompido y transformado en una bestia terrible, envuelta en llamas y sombras. Esa criatura, un Balrog, había enfrentado a los Valar con una furia que solo Morgoth podía inspirar. Manwë, ahora ya considerado alto rey de los Valar, permanecía en el centro del grupo. Su semblante era sereno, pero había un pesar en sus ojos claros, como si llevara la carga de todo el fracaso. Los otros Valar aguardaban en silencio, cada uno procesando la derrota a su manera. Aule sostenía un fragmento de piedra que había arrancado de las murallas de Utumno, como si pudiera aprender algo de ella. Yavanna miraba a la tierra con una expresión de angustia, sus manos abiertas como si deseara sanar el suelo estéril con solo tocarlo. El resto se mantenían en la periferia. «Esto no puede continuar así», dijo Manwë finalmente. «Morgoth no solo corrompe la tierra que moldeamos, ahora corrompe a los nuestros. Esa criatura, ese espíritu que una vez fue nuestro hermano. ¿Cuántos más podrían estar en peligro? Si Morgoth puede hacer esto, entonces ninguno de los Maiar está a salvo», intervino Aule. «Ni siquiera nosotros», añadió Niena, la dama del lamento, en un susurro apenas audible. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, no por miedo, sino por la pérdida. «Cada hermano que hayamos perdido, cada centímetro de tierra que ha caído bajo su sombra, es un peso que debemos cargar. No podemos permitir que esto continúe. Debemos encontrarlos», declaró Barda. «Si los Maiar han bajado y están aquí en Arda, al igual que nosotros, podrían haber sido tocados por Morgoth. Si no los reunimos ahora, el mundo que queremos construir nunca será posible». El viento se levantó mientras Manwë cerraba los ojos. Era un movimiento sutil, como un susurro en el borde de un sueño, pero portaba un mensaje que resonaría en cada rincón de Arda.
Desde las montañas fracturadas hasta las aguas profundas, desde los valles que Morgoth había arruinado hasta los cielos sin estrellas, el llamado se extendió. Era un llamado para los hermanos que vagaban por el mundo, quizás perdidos, los Maiar que habían descendido a Ea, pero que no habían encontrado su lugar entre sus hermanos mayores, los Valar. El primero en responder fue Ose, un Maiar de las aguas. Surgió del océano con un rugido que parecía el choque de olas contra un acantilado. Su figura era alta y majestuosa, envuelta en la espuma blanca de los mares que protegía. A su lado caminaba Uinen, cuya presencia calmaba las aguas con una serenidad natural y con cabellos largos y brillantes. «Hemos oído tu llamado, Manwë», dijo Ose. Mientras Ose y Uinen discutían las medidas necesarias para proteger las aguas, otro hermano se acercó, aunque sus pasos eran tan ligeros que apenas dejaban huella en el suelo. Melian, otra Maiar, llegó envuelta en un aura de calma. Su presencia parecía amortiguar la gravedad de la situación. «Melian», dijo Yavanna con una sonrisa tenue, «tu llegada es un bálsamo para esta tierra rota. Necesitamos tu toque para devolverle a Arda la belleza que Morgoth intenta arrancarnos». «Haré lo que pueda», respondió Melian con cierta jocosidad, aunque con una sombra de preocupación en sus ojos. «Pero he sentido su poder nada más llegar». Entonces, en ese momento, el viento cambió de repente. Una brisa cálida atravesó la llanura devastada, acariciando los rostros de los Valar como si anunciara una presencia distinta, una fuerza que no pertenecía ni al fuego ni a las sombras que los rodeaban. Y entonces lo vieron. A lo lejos, una figura avanzaba entre las ruinas. Sus pasos eran firmes, seguros, pero no apresurados, como si cada movimiento suyo estuviera cuidadosamente medido. La luz del crepúsculo parecía fundirse con él, reflejándose en una armadura que brillaba como el oro forjado en los talleres de Aule, pero sin ostentación. Su manto negro ondeaba detrás de él cubierto de polvo, como si hubiese caminado por los extremos más lejanos de Arda para responder al llamado. Mairon había llegado. A medida que se acercaba, el aire parecía volverse más denso, más lleno de significado. Su rostro era hermoso y solemne, pero sus ojos, de un gris acerado, contenían una intensidad que podía hacer que incluso los más valientes sintieran un leve escalofrío. Cuando por fin estuvo lo suficientemente cerca, inclinó la cabeza ante los Valar en un gesto que era al mismo tiempo humilde y digno. «Manwë, señor de los vientos, y todos vosotros, grandes Valar», dijo Mairon, su voz como un acorde perfectamente afinado que resonaba en el aire, tan firme como el hierro y tan dulce como una melodía perdida. «He escuchado vuestro llamado. Aunque mi camino me llevó lejos, nunca dejé de servir la visión de Ilúvatar. Estoy aquí para ofreceros mi fuerza, mi ingenio, y todo lo que pueda dar para restaurar Arda y resistir a Morgoth». Aule fue el primero en dar un paso adelante, su rostro iluminado por un raro destello de esperanza. «Mairon, mi más hábil discípulo», dijo con una sonrisa que traía un rayo de luz a la oscura reunión. «Tu regreso es un alivio para este corazón cansado. Con tu ayuda, podremos reconstruir lo que Morgoth ha destruido». Mairon se inclinó ante Aule, y su sonrisa, leve, casi imperceptible, mostró una reverencia sincera. «Siempre he considerado un honor aprender bajo tu guía, maestro. Si la obra de mis manos puede dar fuerza a los guardianes de Arda, no escatimaré en esfuerzos. La belleza y el orden aún pueden prevalecer sobre el caos de Morgoth. Lo juro». Los Valar intercambiaron miradas, y por un momento, una chispa de esperanza pareció encenderse en la penumbra que los envolvía. Incluso Yavanna, cuyo rostro había estado marcado por la angustia, se permitió un tenue suspiro de alivio. Sin embargo, en la periferia del grupo, Melian observaba con cuidado. Había algo en Mairon que era imposible ignorar, un aura de perfección que bordeaba lo irreal, una devoción tan absoluta que casi parecía peligrosa. Mientras hablaba, su voz irradiaba sinceridad, pero también un extraño peso, como si cargara consigo más de lo que revelaba. «Mairon», dijo ella con suavidad, sus ojos profundos encontrándose con los de él. «Has recorrido un largo camino para llegar hasta aquí. Dime, ¿qué has visto desde tu llegada?» Mairon sostuvo su mirada por un instante, y aunque su expresión seguía siendo serena, sus palabras parecían llevar consigo una sombra velada.
He visto mucho, señora de la paz. He visto tierras marchitarse bajo la sombra de Utumno, montañas quebrarse y mares que gritan por la corrupción de Morgoth. Pero también he visto los vestigios de lo que Arda puede ser, su luz, su belleza. El norte de Arda era un lugar que no conocía la calma. La tierra, desgarrada y áspera, parecía respirar con un ritmo irregular, como si cada grieta en el suelo fuera un recordatorio de la batalla que los Valar no habían ganado. Era un lugar donde todo lo vivo había sido expulsado o moldeado en algo más oscuro. Mairon avanzaba solo. No necesitaba compañía, ni la deseaba. El silencio de aquel paisaje le ofrecía el espacio necesario para observar y pensar. Cada paso suyo resonaba en la vastedad vacía, sus botas hundiéndose en el suelo árido, mientras sus ojos escudriñaban las sombras que se alargaban como tentáculos alrededor de los montículos y barrancos. Aule le había encomendado esta tarea: explorar lo que quedaba de las tierras cercanas a Utumno. Era un encargo sencillo para alguien como él, un Maiar cuya mente funcionaba con la precisión de un reloj celestial. No había temor en él. Sin embargo, incluso para Mairon, aquel lugar tenía algo que lo inquietaba. El horizonte, siempre cubierto de nubes bajas, parecía moverse, como si el cielo mismo estuviera hecho de sombras líquidas. Había algo en el aire que no podía identificar, una vibración casi imperceptible que no provenía de la tierra, ni del viento, ni de ningún sonido reconocible. No, esto era algo más profundo. Algo que le hablaba a sus pensamientos más que a sus oídos. Finalmente, llegó al borde de un valle oscuro, una grieta enorme que cortaba la tierra como una herida recién abierta. Los bordes del barranco eran irregulares, afilados como dientes. Mairon se detuvo, no porque dudara, sino porque sabía que estaba siendo observado. Curioso que un Maiar discípulo de Aule se aventure tan lejos, dijo una voz profunda y resonante que parecía brotar del mismo suelo. No venía de una dirección concreta, sino de todas partes. Mairon no respondió, pero sus ojos recorrieron el valle, buscando una forma en la penumbra. ¿Acaso el forjador ya no confía en sus propias manos?, continuó la voz. Era como el sonido de un trueno que nunca terminaba, con un tono afilado que lo hacía sentir como un martillo cayendo sobre un yunque. Entonces lo vio. Al principio, solo una sombra más densa que las demás, pero con cada paso, la figura de Morgoth se hacía más clara. Su presencia no era solo física. Llenaba el espacio, empujando contra la misma realidad que lo rodeaba. Era inmenso, no tanto por su tamaño, sino por el peso de su ser. Vestía una capa negra y una tenebrosa armadura que lo cubría por completo. Aquel semblante lo asombró. Mairon no se movió. No era un ser débil ni ingenuo, sabía a quién tenía delante. Pero más allá del peligro, había una fascinación que no podía negar. Esto era poder. No el poder controlado y ordenado de los Valar, sino algo más crudo, más primigenio. Algo que latía al ritmo de la misma creación. Morgoth, dijo finalmente, con voz firme aunque sin alzar el tono. Sabía que me encontrarías antes de que yo pudiera llegar a ti. Siempre sé quién se aproxima a mis dominios, respondió Morgoth, dando un paso adelante. La tierra parecía vibrar bajo sus pies. Y tú, Mairon, nunca fuiste como los demás. Tus pasos son precisos, tus pensamientos claros. No eres un simple servidor de Aule, ¿verdad? Mairon no respondió de inmediato. Había arte en sus palabras, y no podía permitir que las suyas fueran una respuesta impulsiva. Ya sabes qué hago aquí. He venido para observar lo que haces, lo que has hecho a esta tierra. Los Valar necesitan entenderte. Morgoth rió, una risa baja que se expandió como el rugido de una montaña al derrumbarse. ¿Entenderme? Eso es lo que llaman su vigilancia pasiva. Mirar desde lejos, esperando que algo se repare por sí mismo. No, Mairon. Ellos no entienden nada. Creen que esta tierra está herida, pero lo que ven como una cicatriz es, en realidad, el primer paso hacia algo más grande. Mairon alzó una ceja. ¿Más grande? Todo lo que veo aquí es desolación. Porque solo miras la superficie, respondió Morgoth, acercándose un poco más. Tú, más que ningún otro, deberías ver lo que esto realmente es. Transformación. Esta tierra, como toda creación, necesita ser moldeada,
dominada para alcanzar su verdadero potencial. Hubo un momento de silencio entre ambos. Myron estudiaba cada palabra, cada movimiento de Morgoth. Era cierto que había algo profundamente fascinante en lo que decía. La creación nunca era estática. Eso lo sabía bien. Todo lo que había aprendido de Aule apuntaba a esa misma verdad. Pero el caos que veía aquí no podía alinearse con su idea de perfección. «Lo que haces aquí no es moldear», dijo finalmente. «Es destruir». Morgoth inclinó la cabeza y sus ojos brillaron con algo más que fuego. Había inteligencia en ellos, una claridad peligrosa. ¿Y no es acaso la destrucción el primer paso hacia la creación? Dime, Myron, ¿cuántas veces has destruido algo imperfecto para poder hacerlo de nuevo, esta vez mejor? ¿Cuántas veces has mirado una obra incompleta y deseado deshacerla por completo para empezarla desde el principio? La pregunta golpeó algo dentro de Myron, una verdad que no podía negar. Había perfección en la destrucción controlada, en desmantelar lo defectuoso para construir algo impecable. Pero esta destrucción no parecía controlada, no podía serlo. Tu visión es interesante, admitió finalmente, pero no es la mía. Morgoth sonrió, una sonrisa que no ofrecía consuelo. Eso es porque aún no la entiendes, pero lo harás. Myron sostuvo la mirada de Morgoth, sintiendo cómo las palabras de aquel Valar empezaban a enredarse en su mente. Había una lógica en ellas, retorcida pero lógica al fin, y aunque no lo admitiría, sintió que algo en su interior, un lugar que ni siquiera sabía que existía, respondía al llamado. El aire se hizo más denso entre ellos, cargado de una tensión que no era ni enemistad ni camaradería. Era algo más profundo, más peligroso, algo que recién comenzaba. El encuentro con Morgoth no había dejado a Myron indiferente. Su regreso al campamento de los Valar fue silencioso, pero su mente trabajaba incansablemente. Recordaba cada palabra, cada gesto, cada momento en que aquel ser había desmontado, pieza por pieza, las certezas que había construido bajo la enseñanza de Aule. Morgoth no solo hablaba de destrucción, hablaba de transformación, de una creación más grandiosa que lo que los Valar parecían imaginar. Y aunque no lo reconociera ni siquiera para sí mismo, algo en su interior resonaba con aquellas ideas. Myron no mencionó el encuentro a los Valar. No había mentido, pero tampoco había dicho toda la verdad. Había visto a Morgoth, pero no había visto suficiente. O eso se dijo a sí mismo. Necesitaba volver, no para unirse a él, no para traicionar a los Valar, sino para entender. Porque entender significaba controlar. El segundo encuentro no fue fortuito. Myron había decidido volver, aunque no sabía si Morgoth lo recibiría. Utumno era más que una fortaleza. Sus torres parecían crecer y menguar según un ritmo desconocido. Los pasillos eran oscuros y las sombras parecían observarlo. Esta vez, Morgoth no se materializó de inmediato. En lugar de eso, dejó que Utumno hablara por él. Myron avanzaba con cautela, pero había algo en su andar que delataba curiosidad. El suelo bajo sus pies vibraba suavemente. «¿Has vuelto?» La voz de Morgoth. Esta vez no se presentó con la misma majestuosidad del primer encuentro. «Quiero comprender», respondió Myron con voz firme pero sin arrogancia. «Lo que haces aquí, lo que dices, no es creación lo que veo, es caos». «Ah, hermano Myron», respondió Morgoth, dejando escapar una risa grave que se filtró de un modo oscuro. «El caos es el estado natural de todas las cosas antes de que el verdadero poder lo moldee. ¿Crees que Aule no destruye antes de crear? Él lo hace, pero con miedo, siempre limitado por las cadenas de los Valar. Yo, en cambio, no tengo miedo de romper las reglas». De las sombras surgió Morgoth, pero esta vez no era una figura imponente y distante. Su forma era menos intimidante, casi familiar. Su rostro parecía cincelado con perfección, sin la armadura, y sus ojos ardían con algo más que fuego, determinación, visión, una promesa de algo más grande. Los días pasaron y los encuentros se hicieron más frecuentes. Morgoth no exigía, no pedía lealtad inmediata. Él sabía que la seducción de Myron debía ser un proceso lento, cuidadoso. Cada conversación era como una pequeña grieta que se abría en las convicciones del Maiar. Morgoth no atacaba directamente las enseñanzas de Aule. En lugar de eso, las reinterpretaba. «Tu maestro es un gran creador»,
decía Morgoth, mientras ambos caminaban por una galería oscura donde las paredes pulsaban con un calor tenue. «Pero te has preguntado por qué se conforma con tan poco. Porque nunca desafía las decisiones de Manwë. Tiene el poder de dar forma a las estrellas si lo deseara, pero permanece aquí, atado a una visión limitada de lo que Arda podría ser». Myron escuchaba, su mente dividida entre la lealtad que sentía hacia Aule y la verdad incómoda en las palabras de Morgoth. Aule sigue las leyes que Ilúvatar ha establecido. Es su deber proteger la armonía del mundo. ¿Armonía? Morgoth rió con desprecio. La armonía es una mentira que se impone para sofocar la creatividad. Tú lo sabes, Myron. Lo has sentido. ¿Cuántas veces has mirado una creación y has pensado, esto podría ser más, esto podría ser perfecto? Yo te ofrezco la libertad de buscar esa perfección sin restricciones. Un día, Morgoth lo llevó más allá de los pasillos de Utumno, a una vasta caverna donde trabajaban varias figuras envueltas en sombras. Eran otros Maiar que Morgoth había corrompido, Balrogs, espíritus de fuego y fuerza que ahora seguían su voluntad. El aire estaba cargado de un calor sofocante y el sonido de martillos resonaba en las profundidades. «Observa», dijo Morgoth, extendiendo un brazo hacia el espectáculo. «Esto es creación, Myron. No las palabras vacías de los Valar, sino una verdadera obra. Aquí todo sirve a un propósito. Hermanos menos poderosos que nosotros, con un objetivo claro, canalizados. Todo tiene un orden». Myron observó, y no pudo evitar sentir una extraña admiración. Las herramientas que usaban no eran diferentes de las que él había conocido bajo la enseñanza de Aule, pero aquí había algo más. Una eficiencia brutal, una precisión que no permitía errores ni concesiones. Era un tipo de perfección que nunca había visto antes. «Esto es solo el principio», continuó Morgoth. «Piensa en lo que podríamos lograr juntos. Tú, con tu habilidad y tu mente clara, podrías construir un mundo que los Valar nunca podrían imaginar». Myron no respondió, pero algo en él comenzó a ceder. No era la promesa de poder lo que le atraía, sino la posibilidad de crear algo que realmente trascendiera. Los encuentros continuaron, y con cada uno, las dudas de Myron se transformaron en una aceptación silenciosa. No lo veía como una traición, no todavía. Lo veía como una búsqueda de la verdad, una verdad que los Valar habían estado demasiado ciegos para entender. Morgoth no presionó. Sabía que ya lo había ganado. Solo era cuestión de tiempo antes de que Myron diera el paso final. La corrupción no era un acto único, sino un proceso, y Morgoth había dominado el arte de plantar semillas. La corrupción no era un acto único, sino un proceso, y Morgoth había dominado el arte de plantar semillas. Y ahora, Sauron, comenzaba a germinar. Mientras los Valar intentaban reparar las tierras devastadas, el poder de Morgoth crecía. Utumno ya era considerada una fortaleza inexpugnable, y no todos los movimientos de Morgoth eran visibles. Myron regresó al campamento de los Valar, con el mismo porte de siempre, impecable, y con palabras que seguían siendo precisas. Guardó silencio sobre sus encuentros. Mientras tanto, los Valar comenzaron a trazar un nuevo plan. Las tierras que habían intentado reparar seguían en penumbra. La falta de luz no solo afectaba a la creación, sino también al espíritu de los Valar. No podían continuar trabajando en un mundo que cada vez estaba más sumido en las sombras. Manwë habló. «Hemos trabajado en la oscuridad por demasiado tiempo. Morgoth se alimenta de estas sombras, y mientras el mundo carezca de esa luz, su poder crecerá. Está claro lo que debemos de hacer. Debemos traer luz a Arda». Barda asintió. «Pero esta luz debe ser duradera, más allá de cualquier destello pasajero». Aule se adelantó, con el cansancio de sus esfuerzos grabado en sus facciones, pero su espíritu aún firme. «Si hemos de crear luz, que sea obra de nuestras manos. Una luz que no solo ilumine, sino que dé propósito y estructura a lo que construimos». El tiempo pasó, y bajo la dirección de Aule, las lámparas tomaron forma. Cada una fue diseñada con precisión, un testimonio de la habilidad de Aule y de los Maiar que lo asistían. Incluso Myron, todavía leal, contribuyó a los detalles más intrincados de las estructuras, y finalmente llegó el día. Los Valar se reunieron en Almaren para erigir las lámparas. Ilúin fue elevada primero, con su luz extendiéndose por las tierras del norte,
disolviendo las sombras que habían permanecido allí desde la derrota en Utumno. Ormal fue erigida en el sur, trayendo un calor reconfortante a las tierras más frías. Cuando ambas lámparas estuvieron en sus lugares, sus luces se unieron en el centro de Arda, creando un equilibrio que no se había visto desde el comienzo del mundo. El momento fue solemne. Los Valar miraban con esperanza el fruto de su esfuerzo. Incluso Myron, observando desde la distancia, sintió un destello de admiración. Pero en su interior, la semilla de la discordia había crecido demasiado. Sabía que la luz de las lámparas era un triunfo para los Valar, pero también sabía que Morgoth no permitiría que ese triunfo durara. Desde Utumno, Morgoth observaba las lámparas con una sonrisa oscura. Sus manos ya estaban extendidas hacia las sombras y sus planes comenzaban a tomar forma. Sabía que las lámparas serían su próximo objetivo, y así, con Iluin al norte y Ormal al sur, terminó el período de la creación de Arda y comenzó la que sería la primera gran edad de la Tierra Media. La Edad de las Lámparas.